recuperar la sombra. El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente y expandir nuestra identidad, compensando de este modo la unilateralidad de nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Según el novelista Tom Robbins, descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como señalaba Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra, un término acuñado para referirnos al esfuerzo constante por desarrollar una relación creativa con la sombra, nos permite aumentar el autoconocimiento y, en consecuencia, aceptamos de una manera más completa. También con ello nos permite encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Con ello, liberarnos de la culpa y la vergüenza asociada a nuestros sentimientos y acciones negativas. También la relación creativa con la sombra nos permite reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás y así también sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Con todo ello, eso nos lleva también a utilizar la imaginación creativa vía ya sea sueños, pintura, escritura, rituales, para hacernos cargo de nuestro yo alienado. Quizás de ese modo dejamos de oscurecer la densidad de la sombra colectiva con nuestras propias tinieblas personales. La astróloga y analista junguiana británica Liz Green señala la naturaleza paradójica de la sombra como depositaria de la oscuridad y baliza que jalona el camino hacia la luz. En su opinión, el lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra oscura que se niega a cambiar y al Redentor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo, este Redentor es anormal porque lleva consigo algún tipo de estigma. Por ello, puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo, aquello a redimir y el sufrimiento redentor. Estos abusos, aunque al mismo tiempo nos sintamos incapaces de solucionarlo. ¿Qué es la sombra? Pero ¿qué es en realidad lo que podemos hacer con todo esto? Jung. La mayor parte de las Cada personas uno de nosotros destierran directamente una las sombra cualidades más oscura y moderada a la cuanto sombra menos inconsciente encarnada se halle en nuestra las vida expresan en consciente. sus conductas Esta más sombra oscuras. constituye De a todos los este efectos modo, un sin impedimento embargo, inconsciente los excesos no que malogra desaparecen, sino nuestras que terminan mejores transformándose en intenciones. síntomas tales como los sentimientos y Doris las acciones Lessing. profundamente negativas. Pero hay un misterio Los que no sufrimientos comprendo. neuróticos, Sin las ese enfermedades impulso de otredad, las diría depresiones y el incluso abuso que de de drogas, maldad, sin entre esa otros terrible ejemplos. energía que se oculta detrás de la salud, la sensatez, el sentido, nada funciona ni puede funcionar. Te digo que la bondad, lo que nuestro yo vigílico cotidiano denomina bondad, lo normal, lo decente, no son nada sin ese poder oculto que emana ininterrumpidamente de nuestro lado más sombrío. Vamos con Friedrich Nietzsche. Yo creo que la sombra del hombre radica en su propia vanidad. Y otra de William Shakespeare, esta cosa oscura que reconozco mía. Todo lo que posee sustancia posee también una sombra. El ego se yergue ante la sombra como la luz ante la oscuridad. Por más que queramos negarlo, somos imperfectos. Y quizá sea precisamente la sombra las cualidades que no aceptamos de nosotros mismos, como la agresividad, la vergüenza, la culpa y el sufrimiento, por ejemplo, la que nos permita acceder a nuestra propia humanidad.
Utilizamos todo tipo de metáforas para referirnos al encuentro directo con nuestro aspecto más oscuro, descubrir nuestros demonios, luchar con el diablo, descender al mundo subterráneo, noche oscura del alma, crisis de la mediana edad, etc. Ese aspecto tenebroso al que denominamos de muy diversas maneras yo enajenado, yo inferior, gemelo o hermano oscuro en los escritos bíblicos y mitológicos, doble, yo reprimido, alter ego, id, etc. Pero ¿somos nosotros los que poseemos una sombra o acaso es la sombra la que nos posee a nosotros? Carl Jung formuló esta misma pregunta como una adivinanza cuando dijo: ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? La sombra es, por definición, inconsciente y por consiguiente no siempre es posible saber si estamos o no sometidos al dominio de alguno de los contenidos de nuestra sombra. Según Jung, todo ser humano conoce intuitivamente el significado de los términos sombra, personalidad inferior y alter ego. Y si lo ha olvidado, agregaba, bromeando sobre el hombre normal, ahí están las homilias, su esposa o el recaudador de impuestos para recordárselo. Para poder descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana, para poder aceptarla y poner así fin al control compulsivo que suele ejercer sobre nosotros, es necesario, antes que nada, tener un conocimiento global sobre el fenómeno. El concepto de sombra se deriva de los hallazgos de Sigmund Freud y Carl Jung. Este último se refirió a los descubrimientos de su predecesor como el análisis más profundo y minucioso del abismo existente entre los aspectos luminosos y oscuros de la naturaleza humana. Según Liliane Frey-Ron, colega y discípula de Jung, en 1912, todavía bajo la influencia de las teorías de Freud, Jung utilizó el término lado oscuro del psiquismo para referirse a los deseos no reconocidos y a los aspectos reprimidos de la personalidad. En su ensayo sobre la psicología del inconsciente, publicado en 1917, Jung se refirió a la sombra personal como el otro en nosotros, la personalidad inconsciente de nuestro mismo sexo, lo inferior y censurable. Ese otro yo que nos llena de embarazo y de vergüenza. Entiendo por sombra el aspecto negativo de la personalidad, la suma de todas aquellas cualidades desagradables que desearíamos ocultar, las funciones insuficientemente desarrolladas y el contenido del inconsciente personal. La sombra solo es negativa desde el punto de vista de la conciencia. No se trata, como insistía Freud, de algo inmoral e incompatible con nuestra personalidad consciente, sino que, por el contrario, contiene cualidades que poseen potencialmente una extraordinaria trascendencia moral. Esto resulta particularmente cierto, decía Frey-Ron, cuando contiene cualidades que la sociedad valora positivamente, pero que el individuo considera como algo inferior. La sombra de Jung es parecida a lo que Freud denominaba lo reprimido, pero se diferencia de ello en que constituye una especie de subpersonalidad que posee, como ocurre con la personalidad autónoma superior, sus propios contenidos, sean pensamientos, ideas, imágenes o juicios de valor autónomo. En 1945, Jung definió la sombra como lo que una persona no desea ser. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, afirmó, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto impopular. Hoy en día, la sombra se refiere a aquella parte del psiquismo inconsciente contiguo a la conciencia, aunque no necesariamente aceptada por ello. De este modo, la personalidad de la sombra, opuesta a nuestras actitudes y decisiones conscientes, representa una instancia psicológica negada que mantenemos aislada en el inconsciente, donde termina configurando una especie de personalidad disidente. Desde este punto de vista, la sombra es, pues, una especie de compensación a la identificación unilateral de nuestra mente consciente con aquello que le resulta aceptable. Para Jung y sus seguidores,
La psicoterapia constituye un ritual de renovación que nos permite acercar e integrar en la conciencia de la personalidad de la sombra, reducir su potencial inhibidor o destructor y liberar la energía positiva de la vida que se halla atrapada en ella. A lo largo de su dilatada y prominente carrera, Jung se ocupó también de los problemas de la destructividad personal y de la maldad colectiva. Sus investigaciones terminaron demostrando que el hecho de afrontar la sombra y el mal es, en última instancia, un secreto individual, equiparable al de experimentar a Dios, una experiencia tan poderosa que puede transformar completamente la vida de una persona. Según el erudito junguiano Andrew Samuels, Jung trató de dar respuesta a las desconcertantes preguntas que nos preocupan y dedicó su vida a encontrar una explicación convincente, no solo de la antipatía personal, sino también de los prejuicios y persecuciones crueles que asolan nuestro tiempo. Jung se consideraba a sí mismo como un explorador que concibió nuevas formas de conceptualizar los problemas psicológicos, filosóficos, espirituales y religiosos que aquejan al ser humano. En su opinión, su obra está dirigida a quienes buscan el sentido de la vida, pero no hallan respuesta en los cauces que le ofrece la fe y la religión tradicional. En Psicología y Religión, publicado en 1937, Jung dice: probablemente lo único que nos reste por hacer hoy en día es una aproximación psicológica. Es por ello que mi tarea es la de recoger las formas de pensamiento que han quedado históricamente cristalizadas, disolverlas nuevamente y terminar vertiéndolas en los moldes de la experiencia inmediata. Robert Johnson, un famoso autor y conferenciante cuyos escritos pertenecen a la tercera generación de ideas junguianas, afirma que la principal contribución de Jung consiste en el desarrollo de un punto de vista excepcional sobre la conciencia humana. Jung expuso un modelo del inconsciente de tal trascendencia que el mundo occidental todavía no ha alcanzado a vislumbrar todas sus implicaciones. Es muy posible que el mayor logro de Jung fuera el de desvelar que el inconsciente constituye la fuente creativa de la que procedemos todos los individuos. De hecho, nuestra mente y nuestra personalidad consciente se desarrolla y madura a partir de la materia prima aportada por el inconsciente, en relación interactiva con las experiencias que nos proporciona la vida. Jung definió la sombra junto al yo, el centro psicológico del ser humano, y el ánima y al animus, las imágenes ideales internalizadas del sexo opuesto, la imagen del alma en cada persona, como uno de los principales arquetipos del inconsciente colectivo. Los arquetipos son las estructuras innatas y heredadas, las huellas dactilares psicológicas, podríamos decir, del inconsciente que compartimos con todos los seres humanos y terminan prefigurando nuestras características, nuestras cualidades y nuestros rasgos personales. Los arquetipos constituyen, pues, las fuerzas psíquicas dinámicas del psiquismo humano. Según el diccionario junguiano, los dioses son metáforas de conductas arquetípicas y los mitos son actualizaciones de los arquetipos. El proceso del análisis junguiano implica la creciente toma de conciencia de la dimensión arquetípica de nuestra existencia. Para producir y definir a la sombra personal, hemos elegido los escritos de varios destacados autores junguianos que exponen el tema con la suficiente claridad como para poder utilizarla como técnica terapéutica y como herramienta de crecimiento personal. De este modo, los colaboradores que participan en esta primera parte contribuyen a que tomemos conciencia de la presencia de la sombra en nuestra vida cotidiana. En otras sesiones, ampliaremos el concepto de sombra y pasaremos de su expresión personal a manifestación colectiva, como puede ser en el prejuicio, la guerra y la maldad. El poeta Robert Bly abre esta sección con un extracto de A Little Book on the Human Shadow, en el que nos narra en primera persona la historia de la sombra. A medida que crecemos, dice Bly, el yo enajenado se convierte en un saco que todos arrastramos, un de aquellos aspectos inaceptables de nosotros. Bly
También señala la relación existente entre el saco personal y otros tipos de bolsa, como el colectivo, por ejemplo. En ciertos momentos de exasperación, Jung reprendió a sus discípulos demasiado literales que citaban sus conceptos fuera de contexto, diciendo que la sombra no es más que la totalidad del inconsciente. En mi opinión, esta es una afirmación válida, tan solo en el caso de que las personas fueran completamente ignorantes del inconsciente en la vida cotidiana. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta de ciertos aspectos de nuestra personalidad inconsciente, la sombra asume una forma personal identificable que inicia el proceso de trabajo, un proceso que concluye con la toma de conciencia profunda de nuestra propia identidad. Según el analista Erich Neumann, el yo descansa oculto en la sombra. Ella es quien custodia la puerta, el guardián del umbral. Así pues, solo podremos llegar a recuperar completamente nuestro yo y alcanzar la totalidad reconciliándonos con la sombra y emprendiendo el camino que se halla detrás de ella, detrás de su sombría apariencia.